Aquí, las sombras tienen voz, y no cuentan cuentos de hadas. Si el escalofrío de lo real te atrae, si la paranoia es tu compañera de noche y si sientes que algo siempre está observando, suscríbete, activa la campana, porque una vez que entras en este abismo, no hay vuelta atrás. Las historias llegan y no preguntan si estás listo. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos y que la noche te sea larga. El archivo de la Hacienda La Quebrada, documentos recuperados, menos 1931, clasificación reservado, a difusión no autorizada. Introducción al expediente. Lo que estás a punto de escuchar es el expediente 47, un caso que jamás fue cerrado oficialmente y cuya documentación fue archivada bajo orden directa del Ministerio de Gobernación en 1934. Estos documentos fueron recuperados de una caja lacrada encontrada en los sótanos húmedos del antiguo Archivo Provincial de Salamanca, sellada con cera ennegrecida y una advertencia escrita a mano: no abrir. La tierra aún respira. Mi nombre es Dr. Tomás Valcárcel, historiador forense, especialista en crónicas rurales del siglo XIX. En el verano de 1931, fui enviado a la antigua hacienda La Quebrada, situada a las afueras de un pequeño pueblo llamado San Bartolomé de las Lomas. Mi misión era simple: en catalogar documentos previos a la desamortización de 1855. Nada más. Nada en aquella orden oficial mencionaba desapariciones, ni exhumaciones clandestinas, ni el olor, sobre todo, el olor. San Bartolomé de las Lomas, año 1931. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas de piedra húmeda, techos vencidos, calles donde el polvo se mezclaba con estiércol seco, y un silencio impropio de la vida rural. No había risas infantiles, no había perros, solo campanas lejanas. El alcalde, don Severiano, evitó mirarme a los ojos cuando le pregunté por la hacienda. Nadie vive allí desde el invierno del 89, dijo. 1889. Sí, aunque algunos dicen que nunca quedó vacía. Sonrió sin mostrar los dientes. Aquella noche, en la posada, escuché por primera vez el murmullo. No provenía del exterior. No era viento. No era madera crujiendo. Era un goteo rítmico, lento. Pero no había lluvia. Primera inspección. La hacienda La Quebrada se alzaba sobre un terreno ligeramente hundido, como si la tierra hubiese cedido bajo su peso. Las ventanas estaban cubiertas por una pátina de moho verde oscuro. Las paredes exhalaban humedad. El olor me golpeó antes de cruzar el umbral. No era putrefacción común, era vegetal, orgánico, como raíces trituradas y sangre vieja. Dentro, encontré los archivos que buscaba, pero también algo más. En la biblioteca, bajo el suelo de madera levantado, hallé un compartimento oculto. Contenía un cuaderno encuadernado, en cuero, una pequeña bolsa de lino llena de tierra negra, y un frasco de vidrio con un líquido rojizo espeso. El cuaderno llevaba una fecha: 17 de octubre de 1889, y la firma de su autor, Eusebio Valcárcel, mi bisabuelo. Nunca supe que estuvo allí, nunca supe que murió allí. Cliff Hanger. Cuando abrí el cuaderno, las páginas estaban húmedas, no por agua, por algo más viscoso. Y la primera frase que leí fue: la tierra debajo de la hacienda no está muerta. No se escucha
17 de octubre de 1889. Entrada original de Eusebio Valcarcel. La tierra no está muerta. He dedicado mi vida al estudio de la agrimensura y la composición del suelo. Conozco la diferencia entre una arcilla fértil y un terreno agotado. Sé cuando una parcela respira, cuando descansa y cuando se agota. Pero esto no es suelo. Desde hace semanas los jornaleros se niegan a trabajar la parcela sur. Alegan que las herramientas se hunden solas, que la tierra cede bajo los pies, aún sin lluvia. Supersticiones campesinas, pensé, hasta hoy. He observado el terreno al amanecer. El barro parecía agitado, no por viento, no por animal alguno. Se movía como si algo bajo la superficie desplazara su peso. Un latido. No lo escribo como metáfora. Un latido. Nota marginal del doctor Tomás Valcárcel, 1931. En esta página se observa una leve mancha rojiza en el margen inferior. No parece tinta. La textura es irregular. Continuó. 22 de octubre de 1889. El olor ha comenzado. Proviene del subsuelo. Se intensifica al caer la tarde. No es putrefacción. Es vegetal, pero fermentado, como raíces trituradas, mezcladas con hierro oxidado. Anoche soñé con un sonido bajo la casa. Un murmullo acuoso. Desperté convencido de que alguien caminaba bajo el suelo. Encendí la lámpara y descendí a la bodega. No había nadie, pero el suelo de tierra estaba húmedo y tibio. He decidido excavar en la parcela sur. Solo yo, sin los jornaleros. No deseo que el pueblo alimente rumores. 24 de octubre de 1889. Entrada interrumpida bruscamente. He encontrado algo. A menos de 1 metro de profundidad. La tierra cambia. No es arcilla ni marga. Es una masa compacta, fibrosa. Raíces, pero no pertenecen a árbol alguno. No tienen dirección natural. Se entrelazan, formando patrones circulares, casi geométricos. Y, al cortarlas, sangran. No abundantemente. Apenas una humedad rojiza que emerge lentamente. No puedo determinar si es savia oxidada. La frase termina aquí. La tinta se encuentra corrida. Nota marginal -1931. Al leer esta parte, noté un fenómeno extraño. El aire de la biblioteca comenzó a impregnarse de ese mismo olor descrito por mi bisabuelo. Creí sugestión, pero al cerrar el cuaderno, el olor desapareció. Al abrirlo, volvió. No sé si consignar esto en el informe oficial. 28 de octubre de 1889. La caligrafía de Eusebio comienza a deteriorarse. No debí excavar más. Anoche escuché golpes bajo la casa. No eran pasos, no eran roedores, eran presiones. Como si algo empujara desde abajo, probando la resistencia del suelo. Hoy encontré marcas en el piso de la cocina, pequeñas elevaciones circulares, como ampollas en la madera. Al tocarlas, cedieron ligeramente. No he informado al alcalde. El pueblo ya murmura que la hacienda está sentada sobre lo antiguo. Esa expresión me inquieta. Lo antiguo. Pregunté al viejo sacristán qué significa. Se negó a responder, pero hizo la señal de la cruz. Documento adicional recuperado. Carta no enviada, encontrada entre las páginas del diario San Bartolomé de las Lomas. 31 de octubre de 1889. Querida Elisa, si esta carta llega a tus manos,
significa que no regrese. He descubierto algo bajo la hacienda, algo que antecede la construcción misma. Los registros parroquiales muestran que, antes de 1803, no había casa alguna aquí, solo un claro prohibido, donde el ganado evitaba pastar. El suelo presenta formaciones orgánicas que no corresponden a especie vegetal conocida. Creo que la tierra ha sido utilizada, no como cultivo, sino como receptáculo. He encontrado en los archivos antiguos referencias a ofrendas, yahaigu, rituales campesinos destinados a fijar la casa al terreno. Pero estos documentos fueron quemados en 1821 por orden eclesiástica. El pueblo no teme fantasmas, teme al suelo. Si no regreso antes del invierno, no vengas a buscarme, no remuevas la tierra. Nota del doctor Tomás Valcárcel, 1931. Mi bisabuelo desapareció oficialmente el 12 de diciembre de 1889. El acta de defunción nunca fue emitida. El cuerpo jamás fue recuperado. He comenzado a revisar la bodega de la hacienda. He notado una ligera deformación en el suelo, una zona donde la tierra parece más oscura y húmeda, constantemente húmeda. Anoche escuché el goteo otra vez, pero esta vez provenía del interior de las paredes. Cliffhanger. Mientras escribo estas líneas, percibo una vibración bajo la mesa donde descansa el cuaderno. No es fuerte, es apenas perceptible. Pero es rítmica. Como un pulso. Y temo comprender ahora lo que mi bisabuelo quiso decir. La tierra no está debajo de la casa. La casa está sobre algo que respira. La excavación. 7 de noviembre de 1931. He comenzado a excavar en la bodega, exactamente donde el suelo presenta mayor humedad. No he informado al alcalde, tampoco al ministerio. Ya no es un asunto archivístico, es personal. La tierra superficial es común, oscura, húmeda, compacta. A 40 centímetros aparece la capa fibrosa descrita por mi bisabuelo. No exageraba. Las raíces forman un entramado denso, dispuesto en espirales casi perfectas. No pertenecen a árbol alguno. No ascienden hacia la luz. No buscan superficie. Se expanden horizontalmente, como un tejido nervioso. Al cortarlas con la pala, liberan un líquido rojizo que impregna el aire con ese olor metálico y vegetal. El suelo vibra ligeramente bajo mis rodillas. No es imaginación. He colocado la mano sobre la tierra y sentí un pulso. La cámara. 9 de noviembre de 1931. He excavado hasta una profundidad de 1,5 metros. Las raíces se abren, formando una estructura casi arquitectónica. No es un caos natural, es una disposición. Hoy, la pala golpeó madera. ¡Una tabla! Bajo la tierra. He despejado con cuidado. Se trata de una tapa rectangular, ennegrecida por la humedad. No figura en ningún plano de la hacienda. La madera está hinchada, pero conserva una argolla de hierro. Al tirar de ella, el olor fue insoportable. No era putrefacción reciente. Era antiguo, estancado, como un sótano sellado durante décadas. Debajo hay una cámara, no muy profunda, apenas 2 metros adicionales. Pero las paredes no son de piedra, son de tierra compactada, atravesada por esas raíces, como si la cámara hubiese sido cultivada. En el centro hay algo, una forma. No puedo describirla aún con claridad. La lámpara temblaba, o tal vez era mi mano. La forma. 10 de noviembre de 1931. He
descendido. La cámara mide aproximadamente 3 metros por 3. El aire es espeso, difícil de respirar. En el centro descansa una estructura orgánica de forma ovoide, del tamaño de un ataúd pequeño. No es madera, no es piedra, es materia vegetal compacta, endurecida, surcada por venas rojizas que leitan suavemente. He apoyado el oído. Sí. Escuché un sonido húmedo, un movimiento interno, algo dentro. La superficie presenta incisiones antiguas, símbolos tallados con herramienta metálica. Reconozco algunos signos agrarios marcados, Yahaigu, símbolos protectores usados en rituales rurales del siglo XIX. Pero están invertidos. No protegen. Contienen. Si has llegado hasta este punto, es porque la oscuridad ya te ha susurrado para que estas historias sigan encontrando su camino y revelando sus secretos. Suscríbete y deja tu pulgar arriba. Y ahora, dime, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escuchar este relato que te eriza la piel? Tu ubicación nos dirá dónde la sombra se extiende. En la base, incrustado entre las raíces, encontré un objeto, un reloj de bolsillo. Es el mismo modelo que aparece en la fotografía de mi bisabuelo, grabado en el interior. El reloj aún funciona. Marca las 3:17. Siempre. No avanza. No retrocede. Solo vibra. Conexión. 12 de noviembre de 1931. No he dormido. Cada vez que cierro los ojos, escucho el murmullo desde la cámara. No es un sonido externo, proviene del interior de mi cráneo. He comenzado a comprender. Los registros parroquiales de 1803 mencionan la construcción de la hacienda sobre terreno improductivo y enfermo. En 1821 se documenta una hambruna local. En 1889 desaparecen 3 jornaleros, además de mi bisabuelo. El patrón es evidente. Cada generación, cada cierto número de años, la tierra exige arraigo. No se trata de un ente que habita bajo la casa. Es la propia tierra, un organismo vasto. Las raíces no son plantas, son extensiones, nervaduras. La cámara no fue construida para esconder algo, fue construida para alimentarlo. He revisado mi brazo izquierdo. Desde hace 2 días, percibo una leve hinchazón bajo la piel. Pensé que era una picadura, pero esta mañana, al presionar, sentí un movimiento interno, sutil, rítmico, como un eco del pulso subterráneo. Cliffhanger. He bajado nuevamente a la cámara. Esta noche, la superficie del ovoide está más blanda, y una de las incisiones se ha abierto. No hacia afuera, sino hacia mí. Las raíces más finas se arrastran por el suelo, buscando. No al azar. Me
buscan. Y comprendo ahora algo terrible. Mi bisabuelo no desapareció. Fue trasplantado. La apertura. 14 de noviembre de 1931. La incisión en el ovoide se ha ensanchado. No fue por acción mía. Durante la noche, escuché un crujido húmedo, como madera, partiéndose bajo presión. Bajé con la lámpara y encontré la superficie abierta en una hendidura vertical. Desde el interior emana un vapor tibio. No es aire, es aliento. Las raíces que recubren la cámara ya no permanecen inmóviles. Se contraen levemente cuando me acerco, como si reconocieran mi proximidad. He cometido un error. He tocado la abertura. No fue un acto de valentía científica. Fue impulso, curiosidad, heredada. La superficie interna no es vegetal pura, es membranosa, inflexible. Y cuando mi dedo rozó el borde, sentí una descarga, no eléctrica, memoria. Vi imágenes que no eran mías, un claro en el bosque, antorchas, hombres cavando, un cuerpo colocado cuidadosamente en la tierra. No, muerto, entregado. Desperté en el suelo de la cámara. No sé cuánto tiempo pasó, pero el reloj marcaba las 3:17. Como siempre, la verdad del arraigo. 15 de noviembre de 1931. He comprendido. El ritual no se trataba de sacrificios en el sentido tradicional. No había violencia, había pacto. El terreno sobre el que se levantó la hacienda no era fértil, porque algo bajo él ya consumía nutrientes, un organismo ancestral, no maligno, no benigno, primigenio. Los primeros colonos descubrieron que la única forma de estabilizar la tierra era alimentarla con conciencia humana, no cuerpos, mentes. El elegido descendía voluntariamente a la cámara. Era integrado en sus recuerdos, nutrían al organismo. A cambio, la tierra permanecía firme, la hacienda prosperaba, las cosechas sobrevivían, el pueblo no sufría deslizamientos ni hundimientos. Pero cuando el ritual fue abandonado, la tierra comenzó a reclamar. Mi bisabuelo lo descubrió demasiado tarde. Su reloj no se detuvo, fue sincronizado. Infiltración. 16 de noviembre de 1931. Las marcas bajo mi piel ya no son imaginarias. Pequeñas líneas rojizas se extienden desde el antebrazo hasta el hombro. No son venas, son ramificaciones. No siento dolor, siento conexión. Cuando estoy en la cámara, el pulso del ovoide se sincroniza con el mío. No al revés, el mío con el suyo. He intentado sellar la abertura con tablas. Las raíces las desplazaron. No con violencia, con insistencia, como dedos pacientes. El pueblo ha comenzado a evitarme. Ayer en la plaza, el sacristán me sostuvo la mirada y murmuró: ya lo ha oído, ¿verdad? No respondí, porque sí, lo oigo. No, es una voz, es un llamado subterráneo, un deseo de continuidad. El organismo no busca destrucción, busca memoria. Y yo soy descendiente del último arraigado. Mi sangre ya estaba marcada. La elección. 17 de noviembre de 1931. Las 3:17 de la mañana. El ovoide está completamente abierto. Dentro no hay cuerpo, no hay esqueleto, solo una masa de raíces finas, entrelazadas en forma de figura humana, vacía, esperando.
He comprendido que el organismo no consume carne, integra conciencia. Los arraigados no mueren, se disuelven en la red, se convierten en nodos, guardianes subterráneos. He intentado incendiar la cámara. El fuego no prende en las raíces húmedas. He intentado huir, pero al alejarme de la hacienda, siento un tirón interno, como si mi propio sistema nervioso fuese jalado desde abajo. No es coerción, es destino biológico. Si no desciendo voluntariamente, la tierra se volverá inestable. El pueblo sufrirá. La hacienda colapsará. El ciclo continuará con alguien menos preparado. El reloj vibra en mi bolsillo. Las 3:17. Siempre. Creo que esa fue la hora exacta en que mi bisabuelo descendió, y ahora comprendo. El expediente no era una advertencia, era una convocatoria. Documento recuperado menos 1934. El 22 de noviembre de 1931, el doctor Tomás Valcárcel fue declarado desaparecido. La hacienda La Quebrada fue sellada por orden ministerial en 1934. Durante obras de consolidación del terreno, se detectó una leve estabilidad inusual del subsuelo comparado con años anteriores. La humedad cesó. El olor desapareció. No se hallaron restos humanos en la bodega, solo una cavidad sellada, naturalmente, por raíces secas. El reloj de bolsillo no fue recuperado. Anotación final encontrada en la última página del diario. La tinta es distinta, más reciente. No coincide con la fecha original. Si estás leyendo esto, significa que el sello fue roto nuevamente. Escucha con atención cuando estés solo. Si oyes un pulso bajo el suelo, no excaves o hazlo. Pero comprende que la tierra no devora, integra. Y siempre necesita recordar. El expediente 47 P permanece oficialmente cerrado. La hacienda La Quebrada aún existe. El terreno no presenta anomalías visibles, pero algunos vecinos afirman que, en noches de noviembre, exactamente a las 3:17 de la mañana, las paredes exhalan un aliento tibio y el suelo late. Hemos llegado al final de otro relato que desafía la lógica, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te dejó alguna duda? ¿Alguna imagen que no puedes borrar? Déjame tus comentarios abajo. Si compartes esta fascinación por lo oscuro y lo inexplicable, únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campana. Así serás de los primeros en escuchar cuando la próxima verdad inquietante sea revelada. Gracias por ser parte de esto. Y recuerda, no estás solo en la oscuridad.